Mateo capítulo 22, en el versículo 14. El título del mensaje es: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Jesús. Vamos a entrar gloria a Dios. Es un solo versículo, hermano, que vamos a leer. Si lo tienen todos, digan amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra leída. Una vez más, delante de tu presencia estoy, Señor. Si hablaré yo por mi boca o mi propia palabra, nada edificaría a tu pueblo. Y es por eso que clamo a ti, pidiéndote en el nombre de Jesús, que cada palabra que salga de mi labio sea de edificación para tu pueblo. Que a cada uno tú le hables, Señor, conforme a lo que ellos necesitan para este día. Te doy la gloria y la honra por todo lo que tú hayas hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Hermano, para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios, ¿quiénes son los que califican, hermano? ¿Quiénes son los que califican para entrar al reino de Dios? Primeramente, son aquellos que han creído en Dios, que creen en Dios. Esos son los que califican primeramente. Pero también es necesario que los que dicen que creen en Dios, en otras palabras, que los que dicen que conocen a Dios, hermano, pues tienen que andar como Él anduvo. El que dice, yo le conozco, dice primero de Juan, en el versículo 1 y 2, que está por ahí, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. La Biblia es muy clara cuando dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Hoy es domingo de resurrección. O sea, hoy es un día que se celebra a nivel mundial la resurrección del Señor. Hoy en muchas partes del mundo se congregan las iglesias y hacen fiestas y hacen pues muchas cosas para celebrar, y creo que es algo correcto, creo que es algo bueno celebrar un día como hoy, pero solamente debemos celebrar hoy, solamente deberíamos celebrar el día de hoy. Yo creo que nosotros deberíamos celebrar todos los días la resurrección del Señor. No importa la fecha, porque muchas veces se discute la fecha de nacimiento del Señor, que si fue en diciembre, que si fue también en cuanto a la resurrección, eso no se discute tanto. Pero yo creo que nosotros como cristianos no nos preocupamos por la fecha. Lo que realmente importa fue que Jesús nació y que Jesús pagó el precio que nosotros debíamos de pagar en la cruz de Calvario. Eso es lo que realmente importa para nosotros. Entonces nosotros hoy celebramos con gozo de que el Señor un día vino a la tierra y tomó el lugar que nosotros teníamos que tomar. Y Él tomó nuestro lugar, fue a la cruz de Calvario, pagó el precio por nosotros. Es interesante que en el diluvio, después que había tanto, porque entendemos que desde el principio de la creación hasta el diluvio pasaron alrededor de 2000 años, ¿verdad? Y es interesante que cuando el Señor quiso traer juicio a la tierra,
por causa de la maldad del hombre, encontramos que solamente 8 personas se salvaron. Es bien interesante, hermano, esto. Encontramos que cuando el Señor envió juicio a Sodoma y Gomorra, fue Lot y sus hijos, su familia, se salvaron. Vemos que no siempre la mayoría tienen la razón. No siempre, hermano. Nosotros sabemos y entendemos que cuando se va a una votación, siempre se escoge por mayoría, ¿verdad que sí? Pero vemos que en este caminar, no siempre la mayoría tiene la razón. El Señor dijo en su palabra que son muchos los llamados y son pocos los escogidos, hermano. Yo al principio, cuando yo me convertí al Señor, tenía esa inquietud, porque como que no podía captar por qué el Señor dijo que eran muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea, y yo lo veía de manera como si Dios escogía lo que iban a ser salvos o lo que no iban a ser salvos. O sea, esa era la percepción que tenía. Y yo meditaba mucho y oraba al Señor porque quería entender por qué el Señor dijo esta palabra. Pero pasando el tiempo me di cuenta que sí, que el Señor tenía mucha razón cuando dijo esa palabra. Cuando Él murió en la cruz, Él murió por todo, sin excepción. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Él murió por todo en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, no todos quieren recibir al Señor. Entonces cuando Él hace el llamado, lo hace para el mundo entero, para todo. Incluso la palabra dice, son muchos los llamados. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Entonces solamente aquellos que están dispuestos a pagar el precio y a servirle a Dios con integridad, practicar la justicia, el amor, practicar la verdad, eso entonces son los escogidos. Pero ¿es Dios quien lo escoge o somos nosotros que elegimos el servirle a Dios? Hermanos, nosotros tenemos libre albedrío y somos nosotros que tomamos la decisión de servirle a Dios. Dios no forza a nadie. Dios pagó, hizo lo más grande, que fue ir a la cruz, pagar el precio, hermano, y todo, y lo que entendemos lo que fue el sacrificio de nuestro Señor por nosotros en la cruz, lo que entendemos eso, sabemos que fue algo muy grande, porque Él que era perfecto murió como el peor delincuente. Él que era perfecto, que no había maldad, no había pecado en Él, que eso es algo en la cual nosotros deberíamos pensar también, hermano. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo 100% hombre, aunque era 100% Dios también, pero siendo 100% hombre, que no hubiese pecado en Él, que Él era perfecto? Por eso dice la palabra de Dios que el Padre desde los cielos dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor pudo complacer a Dios. El Padre tenía complacencia por el Señor. Él se vistió de humanidad, vino a la tierra, tomó nuestro lugar, pagó el precio, fue a la cruz de Calvario, y hoy Él dice, hay salvación para la humanidad allá en la tierra. Hay salvación para todo. Hay espacio para todo. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Que si nosotros miramos bien, ni tan alto es el precio que tenemos que pagar. Porque es un gozo servirle a Dios. Hermano, es un gozo, hermano, el sentir el gozo del Espíritu Santo dentro de uno. No hay cosa más maravillosa que esa. No hay nada que pueda producir semejantes gozos en nuestro corazón que sentir lo que es la presencia del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso solamente puede suceder
cuando nosotros aceptamos a Jesús como único Señor y Salvador. Hermanos, sabemos que cuántas personas tiene la ciudad de Allentown. Estamos hablando ya de millones de personas, incluyendo Lehigh completo, todo el área. Pero ¿cuántos son los salvos? Especialmente en una de las cosas que me ha impactado mucho al venir a esta ciudad de Allentown fue que me he encontrado con tantas personas, pero muchísimas personas, que cuando hablo con ellos me dicen, yo era cristiano. Y es mucho más difícil, hermano, predicarle a una persona que ya ha sido cristiano, que ya ha conocido la verdad y se ha alejado. Porque cuando se alejan, siempre hay una causa. No se sentían satisfechos con servirle a Dios. Quizás nunca realmente nunca hicieron ese compromiso con Dios, no lo hicieron seriamente, no le pidieron a Dios que le ayudara para poder seguir este caminar. Porque estamos hablando de un camino estrecho. El camino ancho a todo el mundo le gusta, hermano. Cuando uno va manejando un carro, siempre es agradable manejar por el turnpike cuando tiene 4 y hasta 5 líneas, especialmente cuando no hay tráfico. Es agradable. Pero a nadie le gusta caminar por esos caminos incómodos. Y yo creo que todos los que manejamos hemos tenido esa experiencia, que te ha tocado manejar por un espacio estrecho y encima de eso con un tráfico como en New York, ¿verdad? Entonces nosotros estamos conscientes de que este caminar es un camino estrecho, pero también estamos conscientes de que hay un gozo inmenso en nuestro corazón, porque ya no necesitamos del alcohol, ya no necesitamos de trasnoche para sentir un gozo. Por eso que a nosotros muchas veces se nos cataloga de que somos locos, porque muchos no nos entienden. ¿Cómo puede haber tanto gozo en un ser humano si no se toma un alcohol, si no se toma una bebida que haga efecto en el cuerpo? Porque el Espíritu Santo se encarga de darnos ese gozo a nosotros. Es el gozo del Espíritu Santo lo que nos mueve a nosotros. Pero ¿qué más también, hermano? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros firmes? Es la esperanza de saber que después de esta vida hay otra vida mucho mejor que esta. Es lo que dice la palabra de Dios. Que esto no se termina aquí. Es triste para el mundo allá afuera que no quiere nada con Cristo. Y Él es el único que ofrece una vida importante para nosotros. Él es el único que nos ofrece un lugar más especial. Él es el único que nos ofrece una morada celestial. Él es el único que nos ofrece una ciudad donde Apocalipsis capítulo 21, si lo lees completo, hermano, te vas a dar cuenta de esa hermosa ciudad que el Señor ha preparado para nosotros. Muchas veces nosotros estamos muy afanados por las cosas de la tierra, especialmente ahora en estos tiempos tan delicados. Uno está pensando en cómo ahorrar o cómo guardar algo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero nada de las cosas que nosotros tenemos va a poder darnos la paz, porque el que mucho tiene, mucho se preocupa. El que no tiene nada, pues también se preocupa. El proverbista dijo: no me dé riqueza, no me dé pobreza. No vaya a ser que siendo yo rico diga yo, ¿y quién es Dios? Eso pasa en nuestra vida. Hay quienes dicen: si yo me sacara el loto voy a hacer tantas cosas, voy a ayudar a todos los pobres, voy a ayudar a todo el mundo, hermano. No sabiendo que engañosos es el corazón. Que si Dios te diera dinero, probablemente te alejaría incluso hasta de tu familia. Que si Dios te diera riqueza, ni siquiera te recordara de Dios, porque el proverbista dijo: no vaya a ser que siendo rico diga yo, ¿quién es Dios? Él podía entender que podía cambiar su mente
Pero también dijo, no me dé pobreza, porque a causa de la miseria podemos también alejarnos de Dios. Dice, sosténme del pan de cada día. Es lo que el ser humano necesita. Vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez solamente. Y depender completamente del Señor. Asegurarse que eres uno de los poquitos que ha sido llamado. Deberíamos asegurarnos, hermanos, porque en el cielo hay cosas grandes para nosotros. De hecho, lo que estamos viviendo aquí es algo muy pequeño. Incluso dijo Salomón, dijo que todo es vanidad. El libro de Eclesiastés, hermano, cuando él habla, él dice todo es vanidad. No hay nada que pueda llenar, que pueda ocupar el lugar del Señor en tu corazón. No hay nada que pueda ocuparlo. Si el Señor no está en nuestro corazón, hermano, siempre va a aparecer un vacío enorme. Siempre va a estar ese vacío. Y no importa si tienes riqueza, no importa si tienes pobreza, no importa si tienes mejor carro, si tienes la mejor casa, no importa si tienes un avión. El que no tiene a Jesús, ese vacío va a estar ahí en todo tiempo. Porque cuando el hombre cayó, se produjo esa separación. Se produjo esa separación. Y al producirse esa separación, entró ese vacío del hombre. Pero el Señor, cuando fue a la cruz, cuando pagó el precio por nosotros, Él es el único entonces que volvió a unir lo que se había perdido. Esa separación que había, ya el Señor, Él volvió y nos unió al Padre. Pero la única manera es aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Aleluya. En el cual podemos ser salvos. No lo hay. Solamente Jesús. Él fue el único que fue a la cruz de Calvario. Él fue el único que murió, que derramó su sangre. Él es el único. No hay nadie más. Por ahí se habla de muchos dioses, hechos de madera, hechos de bronce y hasta de oro. Por ahí andan muchísimos dioses, pero todas esas estatuillas nada pueden hacer por el ser humano. Nada. Eso es una vergüenza ante los ojos de Dios, que alguien ponga su mirada en una estatuilla o en un cuadro, pensando que eso puede ayudarle. Cuando ya Dios entregó a su propio Hijo. Y Dios, dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo. Nosotros todo lo que hablamos, Dios lo está escuchando. Incluso para aquellos que todavía dudan y no creen mucho, hermano, debemos de preguntarle al Señor. En una ocasión yo cuando todavía no conocía al Señor, en un momento de tristeza, en un momento de angustia, porque yo decía, ¿de qué sirve todo? Me preguntaba, ¿de qué sirve todo? Tengo un carro, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero no, sentía ese vacío. Sentía ese vacío en mi corazón. A pesar de que no era millonario, no era rico, pero estaba bien, no me faltaba nada económicamente. Y sentía ese vacío. Y en una ocasión yo dije, Señor, creo que tú eres real, porque todo lo que mis ojos ven me dicen que hay un diseño. Le dije, yo creo que existe algo. Pero si tú realmente existes, si tú eres verdad, entonces yo te entrego mi corazón y te pido que me guíe y que los propósitos que tú tienes conmigo se cumplan, le dije. Nunca pensé, nunca pasó por mi mente que yo iba a ser un predicador. Nunca pensó por mi mente que yo iba a ser un pastor. Pero sé que yo estaba en los planes de Dios. Y que al yo confesar esa palabra, Él le dije que se cumpla lo que tú quieres conmigo. Eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Que se cumplan los planes, Señor. Que el diablo no me quite nada de lo que tú tienes para mí. Yo no quiero nada del diablo, no quiero nada del enemigo. Pero que tampoco me quite lo que Dios tiene para mí. Y eso es lo que el enemigo está haciendo en estos tiempos. Que está robando la confianza, está distanciando al ser humano. Porque hemos entrado en una lucha
interior, con todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y el Señor hoy nos dice: venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. Todo aquel que se sienta cargado, todo aquel que se sienta cansado, el Señor te dice hoy: venid a mí, que yo os haré descansar. Porque el descanso del Señor no depende de la fuerza que hacemos, hermano. No se trata de lo mucho que tú trabajas. El descanso del Señor es diferente, porque es una paz espiritual, una paz en tu interior, que te lleva más allá de lo que tu imaginación puede pensar. Es un gozo que no se puede imaginar. Por eso es que dice que la paz del Señor sobrepasa el entendimiento humano. Puedo tener paz si pierdo a un ser querido. Puedo tener paz si estoy enfermo. Puedo tener paz si estoy en unas camas. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. En el Salmo dice que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios tiene todo para nosotros, hermano. Yo puedo decir, yo soy testigo, hermano, que en este caminar he sentido la gracia de Dios sobre mi vida. Hermano, no estoy hablando, nunca he sido millonario, ni tampoco me hace falta. Nunca, mi mente no está pensando en cuánto voy a guardar en el banco para mañana estar mejor. Es que no podemos pensar eso, hermano, porque todas las cosas materiales que tenemos se puede desintegrar en un segundo. Todo se puede ir en el momento que tú menos piensas. Pero la palabra del Señor siempre va a estar ahí para nosotros. Como decía mi esposa, que si la guardas en tu corazón, nadie te la va a poder robar. Y va a llegar el momento en que la escritura, así escrita como la tenemos, ya no la vamos a tener, hermano. Y es por eso que es importante leerla y guardarla en el corazón, para que cuando los días malos lleguen, que tú puedas pararte firme y decirle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque yo soy de los que creo que cuando no tengamos nada, que si se nos quita de un lado y del otro y del otro y del otro, hermano, soy de los que creo que Dios, hasta si es necesario, enviará maná del cielo como lo hizo con Moisés. Si nosotros le creemos, dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero es necesario que nosotros entendamos que tenemos que ser de los escogidos. Que tenemos que ser de los escogidos. El Señor te ha llamado, el Señor te ha dicho: ven a mí. Pero tenemos que tomar una decisión bien seria, porque todo el que dice que Jehová Dios es tu Dios, todo el que confiesa al Señor como su Dios, tiene que andar como Él anduvo. Es lo que dice la palabra. Porque el que dice: yo le conozco, y no guarda su palabra, es tal es mentiroso. El que dice: yo creo en Dios, hermano, lo siento mucho, pero no es suficiente para ir al cielo. Porque yo creo que los humanos, la gran mayoría de los humanos, excepto de un grupito de llamado ateo, un grupito pequeño de llamado ateo que no creen, hermano, muy poquito, pero creo que la gran mayoría de los humanos, solamente el instinto, el ver la naturaleza, el ver cómo todo está creado, le deja saber que hay un Dios creador. Simplemente nada más que mirar cómo todo está hecho, cómo todo está formado. Eso nos deja saber que sí, que hay un Dios, que hay un creador. Y si hay un creador, entonces nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que hablar con ese creador. Pero qué lindo es ese creador, que Él dejó una palabra escrita. Es lo que nosotros los cristianos creemos. Por ahí hay otros que creen que otras cosas fueron. Pero para nosotros los cristianos, Jehová Dios de los ejércitos es el verdadero Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nosotros creemos que ese es el verdadero Dios.
por las cosas que Él ha hecho, por cómo Él ha escrito todas las cosas, por cómo Él se ha identificado. Para mí, Jehová Dios de los ejércitos es el verdadero Dios. Y sabemos que Él envió a su Hijo y se llama Jesús de Nazaret. Jesús es nuestro Salvador. Entonces no es tan complicado entender la palabra de Dios. Sí tenemos que dejar todas esas cosas pecaminosas. Al servirle a Dios no tenemos que dejar todo, hermano. Lo que tenemos que dejar son esas cosas pecaminosas de las cuales hablan los 10 mandamientos, hermano. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y por ahí encontramos que dice no matará, pero eso es algo que nosotros entendemos que es malo. No robar, entendemos que es malo. No mentir, entendemos que eso es malo. No calumniar, entendemos que eso es malo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que Él nos quita? Esas cosas que realmente son malas ante la presencia de Dios, pero que nosotros entendemos que también son dañinas. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida plena. Una vida plena. Una vida aferrada a Él. Que si realmente creemos en Dios, que vivamos una vida para Él. Evitando todas esas cosas malas que el enemigo nos ofrece, hermano. Porque todo lo que el enemigo te ofrece es malo. El enemigo jamás te va a ofrecer cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas que el enemigo ofrece? Esas cosas que para nuestro deseo, o como decimos nosotros, para la carne, para los deseos de la carne, son buenos. Esas son las cosas que el enemigo ofrece. Esas cosas que son buenas para el deleite de la carne, pero que al final es un camino de perdición, es un camino que destruye. Pero lo que Dios nos ofrece es para vida eterna. Aleluya. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria a Jesús.